¿Qué es lo que realmente estás sintiendo cuando sientes algo? Cuando tomas esa primera bebida del día, tan cotidiano, tan automático, tu cerebro está ejecutando una sinfonía de complejidad que ningún instrumento científico ha podido replicar todavía. Más de 1200 compuestos químicos diferentes, detectados, clasificados y traducidos en una sola sensación instantánea. Estamos hablando del café. Y lo que tú llamas sabor a café es en realidad el resultado de millones de años de evolución, siglos de filosofía, décadas de neurociencia y la obsesión de unos pocos científicos que decidieron tomarse en serio los sentidos. Este video es un acercamiento a la historia de cómo aprendimos a entender lo que sentimos y un poco más enfocado al café. Volvamos 2500 años atrás. A lo largo de la historia, muchas veces el ser humano se preguntó, ¿puedo confiar en mis sentidos? ¿Podemos confiar en nuestros sentidos? Demócrito, el filósofo griego, lanzó la idea del átomo 2000 años antes de que la ciencia lo confirmara. Tenía una posición muy clara. Los sentidos nos engañan. Lo dulce, lo amargo, lo caliente, lo frío, son convenciones, opiniones de la mente, no verdades del mundo. Demócrito llegó a esa teoría del átomo no a través de los experimentos, sino a través del razonamiento puro, mediante lo que llamaríamos pensamiento subjetivo. Por 2000 años, Occidente vivió una contradicción profunda. Sabía que los sentidos eran la única ventana al mundo, pero desconfiaba de ellos profundamente. Y esa desconfianza tuvo consecuencias enormes para el café. Piénsalo así, durante todo el siglo XIX, la industria del café evaluaba la calidad de un grano por su apariencia, su tamaño o el número de efectos físicos visibles. Nadie consideraba que el sabor importara lo suficiente como para medirse de manera sistemática. El olfato y el gusto eran demasiado subjetivos para tomarse en serio. Un producto, una pregunta simple y una industria que nunca volvió a ser la misma. Imagina que trabajas como importador de café en San Francisco a finales del siglo XIX. Tu trabajo consiste en comprar café verde de diferentes orígenes del mundo y decidir cuál vale la pena importar. Y la manera en que lo haces, la manera en que todo el mundo lo hace es mirando el grano, el tamaño, la forma, el color. Un grano grande, uniforme y sin defectos físicos es un buen café. Eso es lo que dicta la convención. Pero un importador llamado Clarence Bickford se hace una pregunta ridículamente simple. ¿Y si lo probamos? No se trataba de tomar café como lo haría cualquier persona. Bickford diseñó un protocolo, porciones medidas con precisión, agua a temperatura controlada, el café servido en tazas pequeñas sin saber de qué origen era, y luego el evaluador sorbía el líquido de una cuchara. El resultado cambió la industria para siempre. Bickford realizó algo que escandalizó al mercado. Compró cafés que eran considerados inferiores por su tamaño. Cafés de altura que en realidad tenían un sabor superior a muchos cafés con granos grandes de otros orígenes. Toda la lógica del mercado estaba equivocada. Lo que veían los ojos no tenía nada que ver con lo que sentía la boca. Y así, casi sin proponérselo, Bickford practicó la cata de café. La empresa para la que trabajaba lo honró de una manera muy particular. Cuando murió en 1908, le pusieron su nombre a la compañía. Y la C.E. Bickford Co. se convirtió en líder del comercio de café verde, orgullosa de haber sido una de las primeras empresas en evaluar la calidad del café por su sabor en taza. La ciencia sensorial moderna nació en buena parte impulsada por la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos enfrentó un problema logístico inusual. Los soldados en el frente se negaban a comer, no porque no tuvieran hambre, sino porque las raciones de combate sabían horrible, y un ejército mal alimentado es muy posible que obtenga la derrota. Es así que se financió investigación científica para resolver este problema, cómo diseñar alimentos nutritivos, transportables y que la gente quiera comer
aún en condiciones extremas? Para responder esa pregunta, los científicos tuvieron que estudiar cómo funcionaban el gusto y el olfato, cómo afecta el estrés a la percepción del sabor, qué hace que algo sepa bien o sepa mal en diferentes condiciones. Habían nacido los paneles sensoriales modernos, protocolos controlados, escalas numéricas y análisis estadístico. Y esta disciplina eventualmente llegó al café. En 1965, una científica lanza un libro que cambiaría industrias: Los principios de la evaluación sensorial en los alimentos. Sintetizó por primera vez los conocimientos de la química, la fisiología, la estadística, la psicología y los estudios del consumidor en una sola disciplina coherente. Hoy se le reconoce como la fundadora de la ciencia sensorial moderna, pero en su época tuvo que luchar con algo que aún hoy persiste: la idea de que lo que percibimos con nariz y boca no puede medirse objetivamente. Sin embargo, Pangborn respondió: sí se puede. Con los métodos correctos, el diseño experimental y la estadística correcta, los sentidos humanos pueden usarse como instrumentos de medición. Instrumentos complejos, variables, afectados por la cultura y la psicología, pero instrumentos al fin. Lo que tú llamas sabor no existe en el café, está en tu cerebro. Cuando tomas un sorbo, no hay una sola cosa que esté ocurriendo, son muchas al mismo tiempo. Primero, tus papilas gustativas detectan compuestos disueltos en el líquido. Segundo, los compuestos volátiles viajan vía retronasal directo a receptores olfativos junto a tu cerebro. Por ahí se encuentra una explicación de por qué cuando tienes la nariz tapada no puedes sentir sabores, que profundizaremos en un video siguiente. Pero al tener bloqueado el olfato, se pierde el 80% del sabor. Y tercero, las sensaciones táctiles del interior de tu boca, como la temperatura, la viscosidad, textura o astringencia, completan lo que se llamaría la imagen del sabor. Tu cerebro toma estas tres fuentes de información, las combina en menos de un segundo y te las presenta como una sola percepción integrada y coherente. Además, te convence de que toda esa información viene de la boca. Es decir, el cerebro te miente de la manera más placentera posible. Es como si ahorrara recursos. El olfato es el único sentido que tiene acceso directo al sistema límbico, la zona del cerebro que controla las emociones y la memoria. Cada olor que percibes se convierte en un objeto olfativo, un acceso inmediato a tus recuerdos más profundos, antes de que puedas pensarlo conscientemente. Para cuando te das cuenta de que huele a café, ese olor ya ha desencadenado una cascada de emociones en tu cerebro. Puedes sentir nostalgia, antojo, calma o energía, y todo eso ocurre antes de que tú llegues a siquiera decir una palabra. Es por eso que en cuanto percibes aroma a café, ocurre un evento neurológico complejo en tu cerebro. Para 1984, un hombre llamado Ted R. Lingle publicó el primer manual de catador de café. La industria de café de especialidad apenas estaba naciendo y existía un problema fundamental: nadie hablaba el mismo idioma cuando se trataba de café. Existían muchos que aplicaban la prueba en taza, sin embargo, se necesitaba generar un lenguaje común. El descriptor más común que se usaba en esa época para el café bueno era no amargo. Este era el estandarte de calidad de una industria millonaria. Lingle entendió que si el café quería crecer, necesitaba de un lenguaje más amplio y complejo, un vocabulario compartido, preciso y que cualquier persona del mundo pueda replicar y usar. Es así que comenzó el lento y fascinante proceso de construir la gramática del sabor. Décadas de investigación, paneles sensoriales entrenados, colaboraciones entre catadores de café y científicos sensoriales, hasta que se llegó a la primera rueda de sabores del catador de café, una herramienta visual con más de 110 descriptores organizados sistemáticamente, el resultado más ambicioso de fusionar la tradición cafetera y la ciencia sensorial. Hay algo profundamente hermoso en lo que hizo la ciencia sensorial. En lugar de reemplazar los sentidos con máquinas, decidió tomarlos en serio, aceptar que el ser humano, con toda su variabilidad,
genética, cultura, recuerdos y emociones, es el instrumento más sofisticado para evaluar el sabor de un alimento. Se equivoca, tiene sesgos, incluso preferencias inconsistentes. Sin embargo, la ciencia sensorial pretende entenderlo lo suficiente. Pocas industrias han desarrollado un lenguaje tan preciso para hablar del sabor. Pocas han entrenado a tantas personas para escuchar lo que sus sentidos dicen, y pocas han tomado tan en serio la pregunta que nos hicimos al inicio: ¿qué es lo que realmente estás sintiendo cuando sientes algo? En los próximos videos voy a estar sumergiéndome en cada dimensión de esta experiencia, y para los que se preguntan, gran parte de la información la saqué del primer episodio de este libro titulado El Manual de Evaluación Sensorial y Catación de Café. Les iré compartiendo más de lo que descubra de este hermoso libro, y específicamente sobre catación de café. Aprenderemos a catar, a usar los sentidos que llevamos de forma más consciente, más precisa y con mucho más placer. Porque catar café no es solo una habilidad técnica, es también aprender a prestarle atención al mundo.